Hola Juan Fernández, Chile y el mundo. Estamos aquí en la Torre Valparaíso, donde funcionan los estudios de Radio Valparaíso. Estamos próximos ya a participar en el programa Twitter Café con el periodista e historiador Mauricio Córdoba, sobre lo que estamos investigando sobre historia de Juan Fernández, del archipiélago Juan Fernández. Así que los invitamos a contar de las 10:30 por Radio Valparaíso, por Twitter Café, en Facebook y en todas sus redes sociales. Y por supuesto para la gente del continente en la señal abierta de Radio Valparaíso, programa Twitter Café, a contar de las 10:30. Gracias por la sintonía. Los acompañamos en el Twitter Café a través de Radio Valparaíso. Estamos acompañándolos, por supuesto. Sí, nos están escribiendo acá respecto del concurso. Ya tendremos el concurso de las entradas esta semana para que usted también pueda acompañar ahí a Pedro Piedra, para que vaya a ver el show de Pedro Piedra este viernes a Terra Viva, ahí en Olmué, en este espacio de Olmué Natura. Bien nutrida la gente que tiene Terra Viva, porque este viernes 27 a las 20 horas estará Pedro Piedra con todos sus éxitos. Este miércoles estará Luis Jara. Fíjese, Luis Jara va a estar ahí. El jueves Quique Neira, y el viernes estará Pedro Piedra, donde tendremos este concurso que ya lo lanzaremos en esta semana acá en el Twitter Café. El sábado 28 va a haber una fiesta kitsch con Capitán Memo en Terra Viva. Eso es el sábado a las 20:30 horas. En fin, y después se va a todo lo que es la programación ya para el mes de febrero, con Lucibel, va a estar ahí también el día 19 de febrero, la sonora de Tommy Rey, ya esto a comienzos de marzo. Camila Moreno va a estar también el 9 de febrero ahí en Terra Viva, Olmué Natura. Así que atentos ahí también para este concurso que tendremos en el Twitter Café, para que usted vaya ahí a una mesa para 4 personas en Terra Viva, Olmué Natura, en Olmué. Twitter Café. Los acompañamos en Radio Valparaíso. Infórmate con nosotros a cada momento. Twitter Café por Radio Valparaíso. La memoria histórica es bien frágil. Fíjese que hace un par de días se conmemoró la batalla de Yungay, que puso fin a la guerra contra la Confederación. El 20 de enero celebramos el día del roto chileno, pero aparece ahí también el archipiélago de Juan Fernández. Está involucrado con este tema de la guerra contra la Confederación. Juan Fernández está en varios capítulos de la historia de Chile, y hay un tema que es uno de los motivos centrales de esta conversación acá con nuestro invitado, que hay una película alemana, por supuesto ya de muchísimos años, de la mitad del siglo XX, pero que es muy desconocida y que tiene su escenario en Juan Fernández. Es una película muy, muy interesante. Le agradecemos mucho que nos acompaña acá en el Twitter Café al profesor de historia, investigador, licenciado en la especialidad, un estudioso de tantos temas de la historia, Marcos Moncada. Profesor Marcos Moncada. Hola Marcos, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Aprovechamos de difundir estos temas y otros que publicitamos generalmente, los publicamos en la página arqueoturismo.org. Arqueoturismo.org. Muy bien. Estamos planteando que todas esas historias, como tú lo cuentas, estos episodios, no solamente esto, sino que muchas otras cosas más que tienen que valor histórico y arqueológico, son un atractivo turístico para el archipiélago, y creemos que el futuro de Juan Fernández va a radicar fundamentalmente en el turismo en poco tiempo más. Oiga, Marco, yo partí hablando del Día del Roto Chileno, de la guerra contra la Confederación. También hay un capítulo ahí con Juan Fernández. Pero tú tienes tu foco desde un tiempo a esta parte en Juan Fernández, tratando de poner en valor la isla. Correcto, de darle relieve investigativo, histórico.
¿Por qué surge esto? ¿Surge a raíz de esta película No. de la cual vamos a hablar? Surge hace ya 10 años, más de 10 años, 12 años, cuando yo participo en un grupo de voluntarios por el patrimonio, grupo Tacitas, piedras-tacitas.cl, y a raíz que hacíamos muchas actividades de puesta en valor y nos iba bien en fondos concursables, en proyectos y generando redes, nos invitan otros grupos con otros temas a poner en valor sus propios temas. Y es así como la municipalidad de Juan Fernández, estando de alcalde Leopoldo González, y de concejal Felipe Paredes, de consejero regional Daniel Paredes, nos comentan que la municipalidad estaba en ese momento con el empeño de poner en valor los cañones, que literalmente estaban tirados en el suelo, estaban botados, o sea, literal. Entonces la municipalidad de Juan Fernández hizo un esfuerzo para hacer cureñas, recreación histórica de cureñas del siglo XVIII, y se pusieron en valor, y nos invitan a hacer talleres y promoción de esto allá en la isla. Hicimos una investigación, hicimos varias investigaciones, logramos apoyo de investigadores de otros países, la revista todoabord.es, una revista española de navegación, uno de sus investigadores, con el material que le enviamos, hizo un artículo muy interesante, nos asesoraron en esto, se hizo una maqueta, muy interesante, y con el tiempo seguimos avanzando en otros temas históricos, porque Juan Fernández es extraño, pero pese a que es habitada recién de 1800, 1740 en adelante, ese 39 por ahí, hacia atrás fue escenario de todos los conflictos importantes del Imperio Español en América, en todos los conflictos. Y como comenzamos a intentar en el programa, incluso en la Primera Guerra Mundial hubo un combate ahí, está el Dresden, y donde, entre comillas, no pasó nada, es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta película nos dice otra cosa. Oye, háblanos de la película, haznos una pequeña introducción. Tenemos la película que es en DVD, tenemos publicidad también de lo que fue... Publicidad de la época. Correcto, publicidad de la época. Cuéntanos brevemente de qué se trata esta película y por qué, en definitiva, quedó como en el anonimato. Lo que hace es que estuvo prohibida. O sea, de hecho está prohibida. Yo tuve que pedir una investigación especial en Alemania como investigador para que manden la película. Tuviste que pedir una credencial. Claro, no, sí, porque esto es que es propaganda a favor del Tercer Reich, pero muy sutil, no es descarada. ¿Qué pasa? Hay un episodio previo, hay dos cosas que se cruzan. Primero, que en Juan Fernández efectivamente fue el combate del Dresden, que en la película se recrea el desembarco de los marinos, está todo muy bien recreado, muy bien hecho, y por un cineasta a nivel mundial. El señor Funk, Oscar Funk, fue el creador del cine de montaña, un cine especial alemán que surge después de la Primera Guerra Mundial, que le da otra forma a los alemanes de entender el mundo, entre relacionarse, se hizo famoso, pero él se negó siempre a hacer cosas políticas. No quería meterse con los nazis, esa es la verdad. Su musa, la persona que él levantó que le pidió como favor, como amiga, que fuera su heroína en esa primera película, y que después siguió con su asesor, su jefe de cámara, digamos, fue la gran cineasta del Tercer Reich. Fue la que hizo la película Olimpia, la serie Olimpia, El triunfo de la voluntad. Entonces, pero él se marginó de esto. Y cuando ya fue tanta la presión, año 39 por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya, ¿qué va a pasar? ¿A quién le importa que me meta en una película de propaganda del Tercer Reich si estamos en el Tercer Reich? Pues hizo la película y empezó la guerra. De hecho, la película se filmó en Juan Fernández, se filmó en Chile. Claro. Pero después estuvo prohibida. Pues, es como una superproducción de la época. Es una tremenda superproducción, claro. Estoy viendo el folleto acá que es de la época. Oye, es como de alto tremenda superproducción. Tremenda. Marco, tú mencionaste la batalla del Dresden. Claro. ¿Ya? Pero en la Primera Guerra Mundial, hay dos o tres cosas importantes que suceden. Primero, Puerto de Valparaíso, donde están las dos flotas. Así es. ¿Ya? Y estaban conviviendo los dos juntos. Y reciben un mensaje. Las dos flotas. La del Pacífico inglesa y la española, y la alemana. Los protagonistas de la guerra. Y ninguno, los dos sabía que estaban en guerra. Y de repente la flota alemana toma, pero aquí hay un sector del Cerro Alegre, que es donde estaba la colonia, con referente a una radio de onda corta, recibe información de que entran en guerra, les entregan el mensaje, se van a la zona de Coronel, y ahí esperan a la flota británica, y después se habla que el Dresden venía desde México, en la Revolución Mexicana, con el oro de los alemanes. Así es. Y ese oro supuestamente todavía está soterrado en las costas chilenas. O sea,
donde lo hayan desembarcado, no desembarcaron está en Chile, porque como tú bien señalas, fue a México, pero ojo, ellos estaban en China, estaban en el Oriente, estaban en el Pacífico. Tuvieron que llegar a México a rescatar a la colonia alemana y sobre todo los caudales, todo lo que era el oro, la joya, porque la revolución no perdonaba nada, y alemanes no volvieron, no alcanzaron a volver. Entonces, al parecer, lo que se señala siempre, el mito es que está en el Fordo. A ver si a los radioescuchas me corrige que Autupú hay un fiordo donde estuvo el Dresden escondido y al parecer lo dejaron ahí. Porque si no fuera así, estaría enterrado, o sea, estaría hundido en Juan Fernández. Con el mismo barco. Claro, porque no se fue desembarcado. Y aquí la importancia de Valparaíso, porque todo comienza, claro, dice que se habla del terremoto de 1906, la debacle de Valparaíso, después le echan la culpa al Canal de Panamá y uno empieza a revisar la historia y el problema de Valparaíso es problema de mala administración edilicia. Bueno, sí, lamentablemente hoy día ya no podemos negar esa arista, digamos. Y de hecho, fíjense, Julio Verne, en una de sus obras, Julio Verne... él no era divino, Julio Verne veía para dónde iban las cosas y trataba de adelantarse. Claro. Y cuando él habla de un gobierno mundial, cuando él habla no me acuerdo cómo es la hora en que aborda ese tema, él ve que se especializan ciudades en distintas partes del mundo. Y una ciudad que se especializa en comercio, en este orden mundial, es Valparaíso. Muy similar a lo que antes de que pasara al Canal de Panamá. Y lo mismo que sucedía en antaño, lo que pasaba con Barcelona. Claro. Era el eje comercial de Europa. Oye, claro. tremendo tema. Nombraste a Julio Verne, que era por supuesto, un tipo muy visionario, un adelantadísimo para su época, que predijo tantas cosas que han ocurrido. La Patagonia también predijo algunas cosas, la Patagonia claro. chilena, que en ese tiempo no se reconocía como chilena, digamos. Oye, volvamos a Juan Fernández, Marco Moncada nos acompaña. Lo comentábamos con Pablo, que aquí hay un tremendo valor histórico, documental, que lamentablemente por diversos motivos como que hay una tendencia a desconocerlo. Esta película de gran producción evidentemente pasó a la historia sin pena ni gloria. Y que bueno, en Alemania fue importante. Ok, pero tal vez con una mirada histórica esto debiese repotenciarse en nuestro país, sobre todo con la intención que tienen ustedes de revalorizar, de darle una nueva fuerza a lo que es Juan Fernández, histórica, cultural y turísticamente, Marco. Así es. Miren qué curioso, como tú bien señalaste, Chile tuvo estas dos batallas en territorio chileno sin ser parte del conflicto. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial fuimos parte del conflicto porque ganamos la guerra a Japón, cuando ya estaba casi rendido. Claro. Fuimos el último país con que Japón firmó la paz, porque cuando se explicó qué pasó, no es que no sabíamos que estábamos en guerra. Le avisaron a todo el mundo menos a Japón que estábamos en guerra. Fuimos el último país con que se firmó la paz, pues... Y mandamos, no sé si todavía estará en el Museo Naval, está en la sala Merino. Merino fue uno de los pocos oficiales que fueron enviados a proteger los convoyes. Entonces, de eso hay material. Y lo otro, porque en realidad esto entre la guerra fue para que vendiéramos nuestros productos básicos a precio de costo. Ese era el sentido de crear la guerra, que Estados Unidos comprara a costo el cobre y todo lo demás. Esa fue la verdad, digamos. Pero la cosa es que sin ser parte nosotros de ese conflicto, bueno, fue un parte oficial, pero no escenario de combate. Sin embargo, previamente, nuestra relación con el conflicto fue a través de esta película. Oye, fíjate. Mira qué interesante. Claro, ¿por qué? Porque fíjate lo siguiente, para los alemanes, bueno, se perdió la Armada Imperial, fue hundida en las Falklands, en las Malvinas, digamos, y quedó solamente el Dresden. El Dresden llegó hasta Juan Fernández y debiendo respetarse que era un puerto neutral, que el Dresden estaba con problemas, se le quiso combatir, se le quiso hundir, y él trató de negociar mientras hundían el barco, estaban sacando las bombas, y se dieron cuenta y empezaron a atacar. Atacaron tan groseramente que muchas de las balas están en el granito de los cerros. O sea, tú puedes ver las balas que todavía están en las paredes de los cerros de cómo se atacó Juan Fernández y misericordiamente al Dresden. Se hundió y fue un símbolo para los alemanes, porque la tripulación del Dresden, después que estuvo aquí en la isla Quiriquina, que se llevaban muy bien con la colonia alemana, algunos incluso se comprometieron para casarse y volvieron a casarse después de la guerra, y por alguna razón se fugaron, según los aliados, con la complicidad de la Armada chilena, y volvieron a Alemania como héroes. Y el gemelo del Dresden
pasó lo mismo. El Emden estuvo en el Pacífico como corsario, también fue hundido en su momento, y la tripulación que bajó a destruir unas estaciones de radio, qué sé yo, que no pudo embarcar, secuestró una lancha, tomó un yate y llegaron a Alemania de vuelta y recorrieron como el mundo. O sea, y de hecho también hay una película sobre eso. Entonces, para los alemanes del periodo entreguerra, sus grandes referentes heroicos o victoriosos no fueron el teatro europeo. Fueron estos dos barcos que eran gemelos, el Dresden y el Emden, y además las tropas que estaban en África, que nunca fueron derrotadas. Era una minoría que con golpes de mano derrotó a todos sus adversarios, y por eso pueden estar desfilando como victoriosos después de la guerra cuando llegan a Alemania. Con esa visión de heroica que quedó del Dresden, Alemania del Tercer Reich crea otro barco Dresden, y había un personaje, un marinero del Dresden, que vuelve a la isla. Y le gustó esto de la biodiversidad, y empezó a escribir a Alemania sobre esto, y el Estado chileno nombra el primer guardaparque honorario. Había un guardaparque previamente, el primer guardaparque fue en el sur de Chile, pero como segundo guardaparque honorario, alemán, Hugo Weber, cuya familia después quedó aquí en Quillota, se radicaron acá en esta zona. Él empieza a escribir y como la gente preguntaba, bueno, ¿pero qué hace ahí como tan extraño? Él crea un libro, hace un libro sobre sus vivencias. Entonces la propaganda alemana, al Tercer Reich, Goebbels, ahí dicen, aquí tomemos este personaje, tomemos un poco del libro, de lo que ya saben, lo que se ha publicado, y arman una historia donde este marino del Dresden llega, ¿puedo contar la película? Llegan los alemanes después de la derrota que sería la Segunda Guerra Mundial, llegan a un hecho histórico donde se habían sublevado los comunistas antes que se acabara la guerra, y se ponen a pelear con los comunistas. Entonces hay un tema como algo personal. Y de tipo se siente traicionado, se olvidan de Alemania, es una Alemania que yo quería, por la que yo luché, y se va solo a Juan Fernández, que en la película está deshabitada. No es así, pero la película está deshabitada. Hay una serie de licencias, aparecen llamas, aparecen cosas que nada que ver, hasta papagayo y cosas extrañas. Aparecen varias tomas que mezclan con el salto del Laja, y varias cosas chilenas que se mezclan entre medio. Y este personaje que vive aislado recibe después la visita en la isla del Nuevo Dresden, donde el Nuevo Dresden, él dejó a su familia, a su hijo pequeño, qué sé yo, se va a la isla, y en el Dresden llega el Nuevo Dresden, y ahí justamente lo puedes mostrar en la cámara. ¿Y qué pasa? Que seguramente yo no sé alemán, pero por lo que uno entiende de la película, le tiene que haber explicado, no, si ya no ha cambiado Alemania, porque es el discurso, Alemania está tan mal, dice, no, ahora está muy bien. Hay un caballero, un chiquitito con bigotito, que la lleva, futuro esplendor, nos va re bien con este caballero, y lo convencen de volver a Alemania. No voy a contar los detalles porque la idea es que vean la película, pero así es. Marco, perdón, pero ¿dónde se puede ver la película? Tú la tienes acá en DVD. Sí. Porque nos parece apasionante, digamos. Lo que hace es que no está traducida, entonces subtitulada. Vamos a entregársela a una persona que la va a subtitular, ¿ya? Para entregársela a la gente de Juan Fernández de la biblioteca pública allá. Okay. Para entregarle a Juan Fernández. Quizás hay una persona, un alemán, que la subió y se la bajaron. Entonces no es fácil llegar y subir estas películas. Yo la rescaté de versión que tiene él, que es una versión de muy baja calidad, y la subí. Y me la bloquearon para determinados contextos, de más países. No sé en qué países se podrá ver, porque no me la borraron, pero me la bloquearon, por un tema de derecho de autor. Y esta versión, que es la versión remasterizada, que se ve muy bien, yo creo que había que presentarla hay que presentarla con contexto. Porque aunque la película es inocua, inofensiva, los últimos 10 minutos aparecen las banderas con suástica, aparecen la propaganda, pero ojo, es muy sutil. O sea, esta película no escandaliza a nadie, a nadie escandaliza esta película, porque es un hecho histórico. Estaba en el Tercer Reich era así, pues. Oye, claro, Marco, no hay ideología por medio de esta película, es importante. Más singular, no hay ideología. Y esto, siguiendo con el tema histórico y todo lo que sucede con en el fondo las costas chilenas, es bien parecido al tema de la batalla del Baltimore, que Estados Unidos nos declaró la guerra, y todavía, digamos, que JF Kennedy, en su título de abogado, da a conocer que Chile no ha firmado la paz con Estados Unidos. No, ojo, pero yo lo que tengo entendido es que Chile respondió a hay un libro, la generación de centenario, en 1910 surge una generación de autores a los que les dolía Chile porque consideraban que habíamos fallado nuestra oportunidad de crecer, de surgir y qué sé yo,
Y en esos textos yo recuerdo un episodio donde, no sé si será de verdad, porque a esta altura esto se ha mitificado tanto, Chile tuvo que desagraviar a Estados Unidos por la muerte de los marineros que habían muerto aquí en condiciones que sabemos que no fueron muy santas, digamos. Y cuando llegan a Estados Unidos, les ponen quién va a arriar la bandera, ningún cadete quiso arriarla, ningún oficial, nadie, y el cadete que arría la bandera la arría y después se suicida. No estoy claro si ese episodio será histórico, pero yo lo leí en un libro de texto para el colegio de esa época, donde se habría resarcido a Estados Unidos. Ahora, esto de la guerra fue tan importante como tú me lo señalas, que el presidente de Argentina, que era creo que Sarmiento, que había estado exiliado en Chile, entre paréntesis, él da paso, ofrece a Estados Unidos pasar a través de Argentina para invadir Chile. Porque la flota norteamericana en el Pacífico está muy disminuida. Pero a través de una invasión desde Argentina, Chile es mucho más vulnerable. Y Argentina le cede el paso a Estados Unidos para que nos pueda invadir. El gobierno argentino, no estoy hablando contra el pueblo argentino, que quede claro, ¿eh? Marcos Moncada, profesor de historia, investigador, que nos trae este tema, yo creo, inédito, muy singular, de esta película y que se centra en Juan Fernández y que nos motiva muchísimo conocerla y, por supuesto, instalarla como corresponde, pese a todas las dificultades. No es fácil abordar estos temas. Marco, gracias por acompañarnos. El 20 de enero. En cualquier momento. Sí. El 20 de enero no hemos dicho. No hemos hablado nada. Lo dijimos el 20 de enero. ¿Lo decíamos o no? O el próximo año. El próximo año. Dígalo cortito. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el único, y en toda la historia de la guerra de Chile, nuestro puerto ha sido atacado varias veces. Sabemos incluso hasta Grau en el Huáscar llegó hasta Punta Arenas. Pero en Juan Fernández, la escuadra Perú-Boliviana logró la rendición de la plaza. Es la única, comillas, derrota en territorio nacional. El tema fue que cuando se entrega la plaza a los oficiales y liberan a los presos políticos, que había en esa época los relegados, que muchos se pasan al bando perú-boliviano, porque estaban contra lo que representaba la Portales, que ya estaba muerto, lo necesitaban en esa época, un sargento se rebela contra los oficiales, que eran dos, que habían entregado la plaza, y con 30 soldados del Carampangue se van al cerro, al monte con armamento que sacan de las alarmas y resisten y rechazan la invasión peruana. Y estamos hablando de 3 buques con casi 500 soldados, 400 y tanto, 60 cañones, ellos eran 60 con 2 cañones, y estos 25 más unos presos que se redimen, que eran presos comunes que ofrecen su sangre por impedir el desembarco peruano, rechazan la invasión peruana. Y eso es algo también que está totalmente... No se cuenta para omitir que nos rendimos. Pero efectivamente, claro, el oficial a cargo se rindió porque qué sentido tenía de que destruyeran la plaza. Pero sí, los soldados y un sargento a cargo resistieron con las armas la invasión peruana. Y eso yo creo que eso merece un monumento. Marco Moncada. Oiga, Marco, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos vamos rapidito a las noticias de la hora en Radio Valparaíso con Diego Lubiano. Gracias, Marco, que esté bien, ¿eh? Gracias. Arqueturismo.org. Volvemos luego con Twitter Café.